Bueno, muy buenas tardes, jóvenes de quinto grado, sección A, B y C. A continuación les daré a mostrar todos los temas que ustedes deben de trabajar en su casa a manera de explicación y también darles un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que estamos leyendo y haciendo ejercicios en nuestro hogar. Los temas pues están ahí enumerados del 1 al 8. Primero, la sociedad prehispánica, la sociedad de la conquista, el contacto cultural, la ciencia, la sociedad de las colonias, la sociedad independentista, la sociedad federal, la sociedad republicana y la sociedad liberal. Cada uno de ellos pues les voy a mostrar en las siguientes diapositivas un pequeño resumen y explicación de las siguientes. Entonces prestamos atención. El correo electrónico por si ustedes tienen alguna duda o quieren alguna explicación extra o que haya quedado algo, entonces está ahí el correo, es tareasmiselena@gmail.com para cualquier situación que ustedes se les presente. Bueno, entonces vamos a las comparaciones de las sociedades. Y como anteriormente ya habíamos leído, había 8 tipos de sociedades o de temas que debemos abarcar. Entonces en la sociedad prehispánica traté de hacer una comparación o unos comparativos ahí. Dice que comenzó en el periodo preclásico en 909 después de Cristo y terminó en la llegada de los españoles a 1524. Recordemos que acá hablamos sobre la Mesoamérica, o sea, los mayas, aztecas y todas las civilizaciones que comprendían Mesoamérica. También eran obviamente una sociedad muy compleja, organizada de una manera que en la actualidad se ha estado estudiando, que por medio de varias situaciones hemos podido encontrar información sobre ella. Entonces, también tenemos la sociedad de la colonia, que obviamente esta se dio ya cuando han llegado los españoles a América, ¿verdad? O lo que llamábamos Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Eh, Algún dato curioso que se dio ahí es de que dice que su victoria no solo se debió a las armas, sino que también a que habían varias enfermedades que traían con ellos y esto hacía que obviamente la población de esa época sufriera esas enfermedades que ahora son muy comunes, como la influenza, el sarampión, el tifo y varias otras cosas que se daban. Podemos observar también que obviamente la cosmovisión, la idea de los españoles con los indígenas era totalmente diferente, ya que su cultura, sus culturas, etnias, idiomas, todo era diferente en las sociedades que ahora actualmente tenemos, ¿verdad? Entonces ese choque de entidades se dio con un contacto cultural, al cual podemos observar los número 1 y el número 2, donde hablamos de los españoles. Ellos ya eran poetas, tenían una cultura más amplia, ellos ya conocían el cristianismo, lo cual en la sociedad antigua en Mesoamérica no se conocía el cristianismo como tal, sino que adoraban a varios dioses. Otra de las situaciones que se daba con los españoles era que ellos veían el nuevo mundo, como le llamaban, como un lugar mágico, lleno de fantasías, incluso había monstruos y demonios, o sea, cosas que ellos no entendían sobre los ritos y situaciones, símbolos religiosos que la cultura mesoamericana tenía. En el número 3 y el número 4 pues podemos observar donde dice los ritos y símbolos religiosos que los mesoamericanos tenían, o sea, a los llamados indios, como ellos les decían. También tenían variedad de dioses y libros santos como el Popol Vuh. Sabemos que en la cultura maya había dioses para todo, el dios del maíz, el dios del fuego. Entonces estas culturas realmente al chocarse en la colonia se dieron el enriquecimiento de las mismas, ¿verdad? Luego, pues podemos ver el transcurso
tiempo, obviamente, se vieron cambios, los cuales fueron la sociedad de la colonia, que comenzó con nuevas leyes, nuevas cosas que los españoles les daban a los indígenas para poder regirlos. Y esas nuevas leyes hicieron que se volvieran sociedades separadas, como por ejemplo la sociedad de la República Española. Ellos estaban divididos por alcaldías mayores y obviamente era una alcaldía, era una situación donde se veían los problemas civiles, criminales, también se atribuían los tributos, administraban todos los fondos comunales para poder obtener la riqueza del pueblo indígena. Y estaban las repúblicas indígenas donde se administraban las colonias indígenas. Estas podían desarrollar su vida social, política y económica y cultural a como ellos la habían manejado desde siempre, pero con la ideología de venir y poder cristianizar a estas personas, o sea, aculturación de las personas, venir y cambiarle su forma de ser, su forma de pensar, su cultura, todos los ritos, todos los símbolos, todas las situaciones que ellos tenían como indígenas se fueron modificando a la manera española. Luego tenemos las relaciones que tenían las sociedades coloniales. Dice que se caracterizó porque había mucha exclusión, discriminación racial y el dominio de un grupo sobre todo. O sea, ese grupo que dominaba obviamente era la República Española hacia los indígenas. Obviamente había mucha discriminación porque no se aceptaba que el indígena hablara su idioma. Recordemos que Guatemala es un país multicultural y pluricultural. Entonces acá nosotros tenemos muchos idiomas y tenemos muchas culturas y nuestra cultura es rica en muchas situaciones que en esta época de la colonia se mezclaron tanto las españolas como las indígenas para hacer lo que estamos haciendo hoy. Luego viene la sociedad independentista. Esta sociedad habla sobre la independencia, o sea, cuando Francia vino y logró su independencia, logró salir de la situación que estaba, vino y pues dio esa pauta hacia todos los continentes y todos los países que sí se podía ser independiente de las colonias. Entonces ahí es donde se da esta situación en Guatemala. Dice que después de la independencia, que sabemos que fue en 1847, viene y se dan varias funciones, varias cosas que nosotros vamos aprendiendo en la sociedad, porque se dio una sociedad federal, o sea que toda Centroamérica se unió en una sola y ahí se hizo una República Federal de Centroamérica. Se caracterizó, dice, por tres razones. Constantemente habían políticas inestables, o sea, no era una política para todos. Falta de generalización de los fondos económicos, o sea, no habían fondos económicos para mantener esa federación. La rivalidad entre los liberales y conservadores. En esta época se dio esa división. Entonces, la división de liberales y conservadores. Liberales era la persona que quería su libertad en totalidad y conservadores querían conservar varias situaciones que todavía se daban en la colonia. La sociedad republicana, dice, en 1834 Guatemala se separó oficialmente de la federación, pero hasta el 21 de marzo de 1847 ya se pudo dar la República de Guatemala como hoy la conocemos. Entonces, obviamente Guatemala se anexó a México, luego se unieron toda la Centroamérica y por último pues se dio esta separación total. Socialmente, dice, hubieron muchos cambios que
uno de esos cambios o de situaciones que se dio es que en Quetzaltenango quería hacer su propia república. Antes no se llamaban departamentos, sino provincias. Entonces la provincia de Quetzaltenango con otros querían ser su propia república en ese entonces. Tenemos también la sociedad liberal, que acá pues obviamente ya se fue dando un aumento más. Esto se dio en el siglo XIX. La población aumentó, la capital guatemalteca era el mayor centro urbano de Centroamérica. Se centralizaron el poder político, social y económico. Los liberales utilizaron varios edificios que antes eran utilizados religiosos para escuelas y oficinas públicas. Además construyeron varias cosas como la Avenida Reforma, que ahora la conocemos de esta manera, y pues se vino a dar varios cultivos para poder promover la economía, y esto fue lo del café y frutos tropicales. Entonces la sociedad ha ido cambiando al transcurso de los años, ¿verdad? Para ser la sociedad que hoy en día tenemos. Bueno, para explicarles un poco, ¿verdad, jóvenes, lo del trabajo en casa? Pues obviamente tenemos que hacer un resumen de cada tema. Pueden ustedes completar con la presentación que el día de hoy les estoy dando. Debemos hacer un glosario de 20 palabras definidas y organizadas alfabéticamente, ¿verdad? Debemos hacer organizadores gráficos como mapa mental, sinóptico o conceptual, uno de cada tema. Y tenemos que hacer actividades del libro en las páginas 50 y 51, 58 y 59. Aquí en estas actividades sí se realizan todas sin excepción. Y hacer un cuestionario con sus respuestas. Para modo de que ustedes también tengan una ayuda en casa, pues yo he ya sacado un glosario acá de 20 palabras, lo pueden observar. Entonces, si ustedes ya lo hicieron en casa, magnífico. Si ustedes aún no lo han hecho, pues pueden tomar este glosario y hacerlo en su casa, ¿verdad? El motivo de esto es que ustedes se ayuden y sepan trabajar en casa, ¿verdad, jóvenes? Espero realmente que les ayude este resumen, este trabajo que estamos haciendo. Y pues cualquier duda pueden escribirme y estoy para servirles. Gracias, jóvenes, y pasen ustedes una feliz tarde.